la formación universitaria, y que tiene, tendrá a continuación dos presentaciones a cargo de apreciadas colegas, una vinculada a la Universidad Peruana Cayetano Heredia y la otra a la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga. Muy brevemente, pues presento a quienes van a proponernos esta reflexión que luego dará lugar a un espacio de diálogo. Nos acompaña y a continuación presentará su reflexión sobre el tema ética e integridad académica, Lisbeth Alvarado Campos. Ella tiene una licenciatura en lingüística por la Universidad Nacional Federico Villarreal y un magíster en comunicaciones por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Actualmente es la jefa del Fondo Editorial de la Universidad Cayetano Heredia. Investiga sobre comunicación académica, lectura y escritura digital, el acceso a la lectura en el Perú con perspectiva de género, y la participación de la mujer en el sector editorial peruano. Es además directora de la editorial feminista Gafas Moradas. También tendremos la participación, reflexión de Gumercinda Reinaga Farfán. Ella es licenciada en asistencia social por la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga, tiene un magíster en gerencia social y un doctorado en antropología, ambos posgrados por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ha desarrollado labor como presidenta del Comité de Ética de la Investigación, del Vicerrectorado de Investigación en su universidad, en la San Cristóbal de Huamanga, y ha sido también vicepresidenta de la Red Nacional de Promoción de la Mujer y exdirectora ejecutiva del proyecto Hatun Ñan de la Universidad San Cristóbal de Huamanga. Entonces, con Lisbeth y con Gumercinda vamos a tener una aproximación a la ética e integridad académica frente al plagio, que es un tema que, más allá de los titulares que en las últimas semanas han aparecido, y obviamente poniendo en evidencia situaciones patológicas no deseadas, la negación, representan una negación de los principios del trabajo académico, pues va más allá de la anécdota, porque implica una naturaleza. Seguramente pues reflexionaremos si es un tema de controles, es un tema de preventivo, de campañas, de qué forma institucionalmente podemos reducir, evitar y obviamente pues estar muy lejos de tolerar, aceptar o promover situaciones que afectan la integridad académica. Sin más, hecha esta presentación, le ofrecemos el uso de la palabra a Lisbeth por espacio de 15-20 minutos dentro de ese rango para que desarrolle pues, la propuesta que nos quiere hacer. Luego seguirá Gumercinda y tendremos a continuación un espacio de conversación con las dos expositoras. Muchas gracias, Lisbeth. Adelante, por favor. Muchas gracias, Martín. Muchas gracias también a la Red Peruana de Universidad, a la RPU. Estoy muy contenta de poder estar aquí el día de hoy. Gracias también a todos y todas las que nos están escuchando. Creo que es un tema, además, muy importante, no solamente por los casos, como bien ha mencionado Martín, sino porque creo que es algo que nos compete a todos como parte de un escenario académico. Además, porque se espera, creo que desde la academia, justamente estos casos no se presenten, ¿no? Creo que es la responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros, de nosotras, con la sociedad en general. Yo quería empezar esta pequeña intervención, esta charla en realidad, con una anécdota que relataba Vitruvio hace muchos años atrás. Y es cuando estuve leyendo hace unos meses el libro El infinito en un junco, me topé con este capítulo y me encontré con esta anécdota, y justo cuando sabía que tenía que conversar con ustedes el día de hoy, dije, voy a retomarla porque me pareció precisa.
Cuenta la historia que hubo un concurso de poesía y el rey de Egipto convocó a 6 personas para que fueran los jurados. Faltaba una persona para que fuera el número impar y por ahí alguien deslizó el nombre de Aristófanes de Bizancio. Con las 7 personas ya como jurado, lo que se hizo fue escuchar a cada uno de los poetas recitando su texto, sus poesías. Aristófanes estuvo callado, según cuenta el libro, durante todas las intervenciones y dejó que los demás jueces, los otros 6, deliberaran, ¿no? Al final, él dijo que todos eran unos falsos, mentirosos, excepto una de las personas, y como estaban en la biblioteca, fue hacia los estantes y sacó los rollos donde se encontraban cada uno de esos poemas que habían recitado estos concursantes. ¿Por qué traigo esta anécdota a colación? Porque como bien lo dice la autora en el libro, estos ladrones de palabras no pudieron engañar a Aristófanes, que además era como una especie de enamorado de las letras y se sabía todo, ¿no? Todo el contenido en esa época. Entonces, efectivamente, nos demuestra que el plagio y además los escándalos relacionados al plagio son tan antiguos incluso como los concursos literarios, es lo que nos cuenta el autor en el texto. Entonces me pareció algo propicio para compartir el día de hoy, que por cierto, si no han leído el libro, los invito, es una historia maravillosa sobre los libros. Pero es importante además porque siempre hemos creído que el plagio, o siempre se ha creído que el plagio, es algo que ha empezado con mayor énfasis ahora que tenemos más a la mano contenidos, ¿no? Como es el Internet. Pero antes también sucedía, no es que no haya sucedido, creo que esto viene, como acabamos de ver en esta pequeña introducción, desde hace muchísimo tiempo atrás. Y hemos pasado efectivamente desde las enciclopedias, que las hemos conocido todos los que estamos aquí, que las hemos utilizado probablemente, hasta la Wikipedia, y también desde los libros impresos hacia los libros electrónicos, ¿no? Ese ha sido un poco el cambio a nivel tanto académico, a nivel de los libros, como el académico a nivel desde las enciclopedias, el Encarta incluso, hasta Wikipedia y todos los contenidos que nosotros vemos en Internet. Y efectivamente, a partir de los años 90, con el crecimiento además de la accesibilidad de las personas a Internet, hemos podido encontrar muchísimos más casos de plagio. Ahora, ¿qué es un plagio? Es la pregunta, ¿no? ¿Qué es realmente eso que nosotros llamamos plagio, esa copia, ese no citar a las personas que producen un contenido y nosotros los traemos al nuestro, ¿verdad? Todos sabemos que es un plagio. Quizá la mayoría de nosotros que estamos en la sala aquí, todos los que estamos en la academia en general, sabemos que está mal el plagio, sabemos que plagiar es algo ilícito. Pero a pesar de eso, se siguen presentando casos, y no solamente casos en los alumnos, sino también en quienes forman a esos alumnos, en los profesores, o ya en casos más extremos, en autoridades, ¿no? Como pueden ser los rectores, presidentes de universidades, etc. Y esto es totalmente transversal, no solamente pasa en el Perú, pasa en todos los países. Es más, hace poco recuerdo un caso, en el caso de la medicina sobre todo, a alguien en específico, un personaje que estaba en contra de la vacuna de la tifoidea, falsificó datos, ya ni siquiera estamos hablando de un plagio de me voy a apropiar de un contenido, sino de la falsificación de información para lograr un objetivo, ¿no? Este artículo se publicó en The Lancet y
después de un tiempo, cuando se evidenció que había habido un fraude a nivel académico, a nivel salud, porque además retiraron las vacunas, lo que se hizo fue no solamente pues separar a esta persona de la academia y del entorno de salud, sino sobre todo pedir las disculpas del caso a nivel de la revista y tratar de mejorar los procesos, que es lo que se quiere siempre, ¿cierto? Es algo con lo que vivimos constantemente. Entonces nosotros claramente sabemos que cuando tomamos una información que es ajena a lo que nosotros estamos creando, efectivamente, no importa dónde la hallemos, si es que no citamos a la persona, nos estamos robando contenido, ¿no? Ahora, a nivel académico, pues no solamente hablamos de plagio, como lo decía antes, también estamos hablando desde la falsificación de data en nuestras investigaciones hasta nuestra propia separación de la institución y el daño que nos hacemos a nosotros mismos como académicos, como académicas. Entonces estamos hablando realmente de algo que sobrepasa un simple, digo simple, no por simplificar un trabajo, sino por el hecho de presentar un documento ante una autoridad determinada o ante una revista, ante una editorial, etc. Y aquí es donde tenemos que hablar efectivamente del derecho de autor, ¿no? Nosotros sabemos que cada vez que utilizamos algo de alguien más, estamos respetando o debemos respetar el derecho de autor, y este derecho es el que protege efectivamente las obras, no las ideas, sino las obras de las personas. Y este derecho además tiene que ver con los derechos morales y los derechos patrimoniales. Los derechos morales son derechos que nunca van a dejar de pertenecer, de ser parte de los autores. ¿Por qué es importante hablar de derecho de autor? Porque hablar de derecho de autor es de forma transversal, no importa la carrera. ¿Qué es lo que pasa a veces? Yo enseño redacción científica en la Universidad Católica y este tema de derechos de autor es algo clave para los alumnos, que los alumnos son de distintas carreras, pero es clave porque efectivamente lo que les permite es entender de qué va el derecho de autor, por qué es importante el derecho de autor, por qué tenemos que hablar de la protección de obras, por qué a pesar de que yo voy a citar a alguien en un trabajo académico, tengo que respetar los derechos de autor de esas personas. Porque si es que voy a tomar una foto de internet para mi trabajo, tengo que buscar los créditos de la imagen, ¿no? Entonces esto es algo que es transversal a cualquier carrera, es como la misma palabra ética, ¿no? Cuando nosotros hablamos de ética, no solamente es un curso en la universidad, porque la ética es transversal a nuestra vida, entonces está presente en cada acción que realizamos. Y esto probablemente nos lo hemos dado cuenta también cuando vemos tantos casos de corrupción, ¿no? La ética es la que nos dice, oye, esto está bien, esto está mal, esto no se debe, esto se puede, pero no se debe hacer. Y esto es simplemente un reflejo de lo que nosotros aprendemos durante toda nuestra vida, desde el colegio, en casa, ¿no? Es algo complementario. Hablar de plagio realmente es, podríamos tener una sola clase sobre plagio, sobre los tipos de plagio, y estamos muy acostumbrados, obviamente, al control C, control V. Lo vemos en nuestros propios alumnos, ¿no? Lo vemos incluso en nuestras propias prácticas. Cuando yo planteo siempre esta disyuntiva, ¿copiar es malo o es bueno? ¿Qué significa ser bueno o malo? ¿La práctica de copiar es mala? Y la respuesta siempre en el debate en clase es copiar. Nosotros copiamos constantemente muchas cosas a lo largo del día en nuestra vida. Y copiamos, pero, por ejemplo, si queremos redactar un texto, ¿qué hacemos? Copiamos un texto. Copiamos literalmente un texto. Entonces, cogemos un extracto, lo copiamos en nuestro texto, pero si yo no le pongo efectivamente la referencia bibliográfica a esa copia, yo voy a cometer un plagio, ¿no? Entonces, los términos, las etiquetas, los nombres de las palabras nos pueden confundir,
podemos creer que copiar es malo, pero constantemente estamos copiando, incluso replicamos, si queremos utilizar una palabra más precisa o refinada, replicamos modelos, replicamos contenido, replicamos todo el tiempo. Entonces, copiar en el sentido estricto de la palabra, como tal, copiar, yo copio un texto y lo pongo en el mío, es una práctica que constantemente hacemos. Si nosotros no ponemos efectivamente las referencias, las comillas, quién lo dijo, en qué año lo dijo, dónde lo dijo, entonces ahí es donde voy a cometer la infracción. Por eso es que es muy importante preguntarnos esto. Y creo que esta es la pregunta de mi intervención. ¿Realmente estamos hablando de una falta de ética o de desconocimiento? Y aquí podemos plantearnos muchas hipótesis, podemos hablar de distintos casos. En España, por ejemplo, en un estudio con universitarios se encontró lo siguiente. El 61% de alumnos ha copiado fragmentos de textos de página web sin citarlos y los ha incorporado como propios, los ha presentado como propios. Y el 3.3% ha comprado trabajos y los ha entregado como si fueran propios. Entonces, esto es hablando desde el ámbito universitario. Sería muy propicio poder hacer estos estudios de forma más local y más actual también, para ver efectivamente cuál es la evolución, ¿no? Cómo estamos, ver el termómetro a nivel universitario, a nivel de docentes, porque aquí no nos vamos a engañar en decir solo ellos copian, nosotros no copiamos, ¿no? Entonces hay que mirar desde los dos, tres lados qué es lo que está sucediendo, cuál es el acercamiento que tienen nuestros alumnos, nuestras alumnas hacia la falta ética o hacia el desconocimiento. Entonces, cuando yo me encuentro, por ejemplo, en clases, yo dicto tanto en la PUC como en Cayetano más bien a docentes, y es donde uno ve realmente que las personas no necesariamente tienen ese conocimiento. ¿Por qué? Porque efectivamente muchas veces estamos enfocadas en otras cosas, ¿no? Estamos haciendo los trabajos, pero de repente nadie nos enseñó desde el inicio cómo es que teníamos que citar, cómo es que teníamos que referenciar, cómo parafraseamos. Hablar del parafraseo, por ejemplo, es algo que uno dice, oye, sí, es interpretar lo que dice alguien más y ponerlo en tus propias palabras, ¿no? En tus propios términos. Realmente ese es el parafraseo. ¿Cómo enseñamos el parafraseo? ¿Cómo practicamos el parafraseo? Entonces, si nosotros empezamos a mirar números y empezamos a encontrar las razones, porque hay muchos estudios sobre cuáles son las motivaciones que tiene una persona para cometer plagio, por ejemplo. Existen estudios. Si uno se pone a revisar, va a encontrar. Aquí en Perú hay algunas tesis también que hablan sobre el plagio, el acercamiento al plagio o a esta falta ética. Entonces, si nosotros nos preguntamos realmente, nos vamos a ir, vamos a tocar ciertos temas, ¿no? Tenemos, por ejemplo, la falta ética, el desconocimiento, y esto tiene que ver mucho con la originalidad. Desde el fondo editorial, por ejemplo, o desde una editorial cualquiera, uno siempre espera que las autoras o los autores se acerquen hacia nosotros con un texto que sea 100% original. Pero ¿qué es la originalidad? ¿Realmente hay algo que puede ser 100% original? Y aquí es donde vamos, efectivamente, las editoriales, dependiendo desde nuestra línea de publicaciones, vamos a decir, ok, si es ficción, si es novela, va a tener otros criterios. Si es académico, va a tener completamente otros criterios, ¿cierto? En una editorial académica, la originalidad tiene que ver con los resultados de una investigación, con la discusión de una investigación. ¿Por qué? Porque vamos a tener antecedentes. Y estos antecedentes, obviamente, son textos que otras personas han realizado y que nosotros estamos tomando para poder explicar nuestros resultados en la discusión. Entonces, la originalidad es clave y esto se va reconociendo además con los procesos editoriales que se establecen en una editorial o en un centro editorial. Y esta originalidad tiene que ver mucho
con esto, ¿no? Nosotros esta foto la hemos visto muchísimo, la vemos todo el tiempo en las afueras de nuestras universidades y decimos, siempre la hemos visto y de repente en algún momento hemos reflexionado sobre ella y hemos dicho, wow, grados de maestría, de doctorado, toda especialidad. Y es así que surge en el ámbito editorial el término de el negro y el negrero, ¿no? El negro es la persona que hace un texto como si fuera tuyo, pero tú tienes que pagarle por el texto. Entonces, esto que lo hemos visto desde hace muchísimo tiempo, que lo conocemos desde hace mucho tiempo, ha pasado y cuántas tesis no se habrán publicado teniendo este modelo. Es más, ahora último, con todo el escándalo que ha habido con la tesis del presidente, nosotros nos podemos preguntar realmente ahí cuánto de original tiene esa tesis, ¿no? Realmente esa tesis, ¿quién la hizo? Podríamos tener muchísimos ejemplos y traer muchísimos ejemplos para preguntarnos realmente quiénes hicieron esas tesis, por qué se cometió plagio. Los casos que yo he podido ver, así de forma particular, de personas reconocidas en sus ámbitos que han cometido plagio, la pregunta siempre es, ¿realmente esa persona escribió ese texto? O de repente más bien pasó esa responsabilidad de la escritura, de la redacción, hacia otras personas. Y obviamente estas personas, dependiendo de justamente la falta ética o la poca información o nula información que tiene al respecto sobre la escritura académica, cometen estas faltas y esto que nosotros llamamos plagio, que tiene consecuencias terribles para los académicos, para los alumnos, porque existen sanciones. La pregunta aquí es, ¿de quién es la responsabilidad cuando se firma un texto? ¿No? Si yo pongo mi nombre en un texto, quiere decir que yo controlo cada una de las palabras, cada una de las referencias, cada una de las citas que estoy incorporando. Esto ha traspasado además ahora a lo digital también, o sea, los anuncios están. Yo me choco todo el tiempo con publicidad, sobre todo en Twitter, de te ayudamos a escribir un artículo, ¿no? O te ayudamos a que publiques el artículo. Ya ni siquiera que lo escribas, sino te aseguramos la publicación de un artículo, cuando sabemos realmente que no hay nadie que te pueda asegurar en una revista de calidad, nadie te puede asegurar que tu artículo va a ser publicado. Entonces, nos enfrentamos ante un aparato muy grande de personas que lucran con esto, además que a los profesores y a los académicos y a los investigadores nos preocupa mucho. ¿Por qué? Porque efectivamente ahora necesitamos publicar más. El sistema nos pide publicar más, nos pide desarrollar más investigaciones. Entonces, estamos queriendo producir constantemente y efectivamente puede que el tiempo no sea corto en un año para publicar más de lo que queremos publicar. Y si es que encontramos alguna facilidad, entonces ahí vamos a ver además cuánto realmente es que la ética nos puede ayudar a resolver ciertos problemas. Algo que hacemos también desde las editoriales y desde las revistas es la revisión por par. Y esto es algo que es muy conocido y también es un punto a debate muchas veces. ¿Por qué? ¿Qué significa la revisión por pares? ¿Qué es lo que nosotros esperamos cuando hablamos de revisión por pares? Por ejemplo, todos los textos que llegan al fondo editorial de la Universidad Peruana Cayetano Heredia pasan por revisión por pares, todos, porque es la forma de controlar la calidad, ¿no? Cuando hablamos de calidad, realmente, ¿de qué estamos hablando? Y lo que nosotros hacemos con estos revisores por pares es entregarles el texto, entregarles una ficha y pedirles que llenen la ficha. Y esta ficha tiene una serie de preguntas, ¿no? De preguntas clave que seguro muchos de ustedes han llenado alguna vez cuando han sido revisores. Este proceso de la revisión
Sí, es un filtro, porque lo que nos va a indicar realmente es que 2 especialistas, o 3 en algunos casos, van a poder dar su opinión sobre un texto, con un texto determinado. Entonces, ¿qué es lo que nosotros buscamos aquí? Buscamos que estos especialistas realmente nos indiquen y nos den una luz verde para poder seguir con el proceso de publicación. Es verdad que la responsabilidad de si se publica o no va a caer muchas veces en los pares, porque son ellos quienes con su experiencia en esa disciplina validan el contenido. Y esto, ojo, no quiere decir que estos revisores por pares tengan pues unos ojos biónicos y van a reconocer el plagio, ¿no? O reconocer alguna falta, sino más bien lo que hacen es validar el contenido pues a nivel general o las partes del mismo interactuando. Para poder reconocer el contenido que puede derivar de un plagio, lo que se suele hacer es utilizar software, ¿cierto? Como el Turnitin. Entonces, aquí nos preguntamos qué hacer, y con esto voy terminando para que pueda Gugmersinda intervenir. Y yo creo que aquí tenemos 3 cosas primero que plantearnos nosotros como universidades, como académicos. Primero es el detectar el plagio, detectar el error, ¿no? Eso ya se viene haciendo, se utilizan, como les decía, distintos software. Turnitin quizá es el que más usamos, y eso lo hacemos sobre todo cuando tenemos, por ejemplo, que pasar tesis, ¿no? Sabemos cuánto porcentaje, sabemos cuáles son las posibilidades, y los alumnos ya saben también qué es lo que puede pasar. Y estas medidas, estas sanciones que nosotros como universidad establecemos, estos criterios, nos pueden ayudar, sí, a poder quizá equilibrar un poco, asustar, como se dice, ¿no? Decir, oye, mira, si haces esto, te va a pasar esto. Pero nos damos cuenta que sigue sucediendo. Si no es algo que va a dejar de suceder porque exista la sanción. Y esto es simplemente como pasa en general. El modelo, el sistema en el que vivimos, lo vemos todo el tiempo. Si robas, te vas a la cárcel. Hay gente que sigue robando por distintos motivos, ¿no? Hay gente que sigue cometiendo actos ilícitos a pesar de que sabe cuáles son las consecuencias. En este caso también. Entonces, ¿qué es lo que nosotros necesitamos hacer como universidad? Y con esto cierro, es enseñar. Y este enseñar no quiere decir simplemente eliminar o decirle a los alumnos, oye, ¿sabes qué? Te voy a enseñar lo que es el derecho de autor, te voy a enseñar a citar, te voy a enseñar a qué es la ética. Todos tenemos que aprender qué es la ética, y todos tenemos que saber que si cometes plagio, estás cometiendo una infracción. Eso es lo más sencillo de transmitir a los alumnos, es decir, las palabras. Pero realmente enseñar es hacerlo con el ejemplo, ¿no? ¿Y esto qué quiere decir? Que si, por ejemplo, yo utilizo un archivo, un documento, un libro, yo como docente también tengo que gestionar y enseñarles cómo cito. Por eso les decía, esto no es solamente el curso de metodología de la investigación, no es solamente en el curso de redacción académica. Saber citar, saber referenciar, saber qué es un plagio, saber cuáles son los tipos de plagio, es un conocimiento que debe ser completamente transversal a todas las carreras. A la persona que se para en un salón de clase tiene que saber. Una persona que es autoridad en una universidad tiene que saber qué es un plagio. Tiene que saber además cómo lograr estas estrategias para enseñarle a los alumnos. Esto tampoco quiere decir que ya con un curso se nos va a acabar, ¿no? Se nos va a acabar estas situaciones. Lamentablemente no va a pasar eso. Creo que es importante, sí, la detección, es importante la sanción, y es importante establecer cuáles van a ser nuestros lineamientos cada vez que nos enfrentemos. Que tengamos un comité de ética es básico, pero también enseñar, también
hacer que esto no sea incluso solamente en la universidad, esto debería ser desde el colegio, porque es en el colegio donde nosotros también aprendemos y luego en la universidad arrastramos lo que aprendemos en el colegio. Entonces, si nosotros desde muy pequeños aprendemos qué es lo que está mal y aprendemos además a cómo aprender a utilizar el contenido de otras personas, y sobre todo sabemos ahora que hay una red infinita de contenido en Internet y es a lo que nos enfrentamos y es a los que se enfrentan los más pequeños y se van a enfrentar a lo largo de su vida. Creo que es necesario que nosotros establezcamos, y yo sé que esto pasa de nosotros porque estamos enfocados en universidades, pero quizá también tenemos que mirar un poquito más, más lejos, ¿no? Y tratar de establecer cuáles van a ser esas prácticas que luego en la universidad también se tienen que ver reflejadas. Bueno, eso es lo que quería decir. Muchas gracias. Le doy el pase a Gumercinda. Muchas gracias, Lisbeth. Importante la presentación de las diversas dimensiones y situaciones del plagio en el ámbito universitario. Corresponde entonces ahora ver, oír, conocer las reflexiones de Gumercinda. Adelante, por favor. Buenos días. Muy buenos días a todos y todas, distinguidos colegas, autoridades. En realidad, yo voy a presentar una reflexión desde la propia experiencia, no es una investigación, y creo que de la vida cotidiana con el tiempo que me ha dado la posibilidad de trabajar en educación, ¿no? En la universidad. Y parto por reflexionar qué entendemos por la ética, ¿no? Como una disciplina de la filosofía, justamente pues que estudia el comportamiento humano, que nos enseña las nociones del bien, el mal, lo correcto, el deber, el bienestar, el pensar en los demás, ¿no? Como el ejemplo mencionó. Entonces, decía que en un contexto actual en el que estamos viviendo en el Perú, ¿no? Que está sumida en crisis de valores, ya Lisbeth decía, por ejemplo, cómo esto del plagio está comprometiendo a mucha gente, a personas muy reconocidas en muchos casos, pero también estamos en este problema de este cáncer de la corrupción que se ha masificado, que ha hecho metástasis en todos los aspectos, en todos los espacios. Entonces, conversar sobre la ética como este sistema de valores, principios, pues, que orientan y guían nuestro comportamiento hacia el bien, se hace necesario, fundamental en estos espacios, ¿no? Y también, como decía Lisbeth, trabajar en todos los niveles. Yo creo que esto debe enseñarse desde primaria, si es posible, no copiar desde inicial, ¿no? Y en el caso de la educación superior, yo entiendo que esta ética forma parte, digamos, del trabajo que hacemos cotidianamente. La universidad que forma seres humanos, no solo profesionales, ciudadanos comprometidos con su entorno social, con la comunidad. La responsabilidad, creo que toca trabajarlo. Es un imperativo que debe estar presente en las tres funciones básicas de la universidad: la formación académica, la investigación y la responsabilidad social. Bueno, en esta ocasión nos toca hablar más sobre este espacio académico, la integridad académica, que viene pues de dos palabras. Revisaba igualmente a algunos autores el diccionario, y integridad viene de íntegro, que está referido a una persona recta, proba, intachable, y la academia refiere a la sociedad científica, literaria, intelectual, la propia académica, ¿no? Entre otros, ¿no? Entonces, según el Centro Internacional para la Integridad Académica, la integridad científica es un compromiso de todos los académicos. En este caso, profesores, estudiantes, investigadores, autoridades, ¿no?
donde plantean 5 valores básicos este centro: la honestidad, la confianza, la equidad, el respeto y responsabilidad, que creo que debe estar presente en nuestro actuar cotidiano. Significa que la integridad científica o académica, perdón, es un valor fundamental, pero también es normativa, que debemos tener en cuenta en todo el proceso educativo, en la generación de conocimientos, en nuestra devolución de la información a la población, etc. Entonces, en este caso, pues nos toca hablar de este tipo de ética aplicada, ¿no? La ética académica, que está referido justamente a estos principios, normas conducentes a una práctica académica responsable, como decía, partiendo de esos principios que nos señalaba: íntegra, rigurosa, justa, equitativa en la formación académica de los futuros profesionales en el ámbito universitario. Significa entonces la búsqueda de una formación, el desarrollo de una investigación académica, donde prime la honestidad, ¿no? Y debe constituir un compromiso institucional de promover esta conducta. Más adelante veremos cómo podemos hacer, cómo promover esta conducta. Hay que desarrollar ese hábito, así como diseñar e implementar normas y prácticas educativas sólidas, flexibles, transparentes, respetando la autonomía de cátedra, porque a veces eso es una camisa de fuerza para muchas cosas, ¿no? Entonces, sabiendo que la integridad académica, científica, implica pues esta práctica de valores universales, ¿no? Ya decía, la honestidad intelectual, la crítica permanente que uno debe hacer de su actuar, la transparencia basada en la verdad, que debe caracterizar nuestro trabajo en el ámbito académico. ¿Para qué? Para que se responda adecuadamente a los desafíos actuales que nos plantea la sociedad y que además espera eso de nosotros, ¿no? Como formadores, también de los estudiantes como futuros profesionales, ¿no? El cómo van a actuar. Hace una semana escuchaba al rector de la PUC y hablaba de esta crítica honesta, el formar para el futuro. Entonces creo que eso es un reto. Revisando algunos autores de la UNAM, hablaban que la ética académica forma parte de la ética universitaria y iba más allá que eso, y que me parecía importante, y comprometía a la comunidad universitaria, ¿no? Yendo más allá de la docencia, la investigación, hacia las formas más adecuadas de interacción y convivencia que debemos tener en la universidad, con reconocimiento, respeto a la diferencia cultural, étnica, lingüística, de género, entre otros, sin discriminación y rechazo a toda forma de violencia, ¿no? Con igualdad de oportunidades y derechos para todos y todas, libertad de pensamiento, libertad de expresión, ¿no? Y pues con transparencia en el uso de recursos, también la responsabilidad social y ambiental que debemos tener. Entonces, ¿cómo eso se vincula también a lo académico? Yendo más a nuestro actuar, creo que nos compromete más a nivel de la universidad, a docentes y estudiantes, además de autoridades y la comunidad universitaria, por supuesto. Entonces, el rol del docente para mí es fundamental. Se traduce en el compromiso, cumplimiento responsable, honesto, transparente, puntual e íntegro de sus funciones profesionales de docencia. Me estoy refiriendo a la enseñanza, evaluación, pero también la investigación, así como un deber ciudadano. Contrato cordial, democrático, equitativo, justo y solidario con los estudiantes, preparando y actualizándose permanentemente. Y en ese sentido, creo que la ética del docente es fundamental, porque como bien lo dijo ya la compañera que me antecedió, se educa con el ejemplo. El docente es un referente
proyecta una imagen en los estudiantes. Por ello que estos principios son básicos. Y cuando me refiero a los estudiantes, también se refiere al cumplimiento de sus deberes, no solo sus derechos. Estos deberes, en primer lugar, frente a sus padres que hacen el esfuerzo, frente a los docentes con quienes deben cumplir, porque es el intercambio de derechos y deberes con ellos, frente a la universidad y la propia sociedad, de actuar con responsabilidad, honestidad, dedicación, esfuerzo y perseverancia en sus estudios. ¿Para qué? Para que puedan alcanzar metas que se trazan y ser profesionales, en primer lugar, comprometidos, solidarios, eficientes, probos y competentes en una sociedad como la que vivimos ahora. Respondiendo, pues, a las exigencias, ¿no?, de la sociedad desde el área en que se forma. Y hablando de plagio, ya lo definió bastante Lisbeth, es una falta ética, una conducta académica deshonesta que atenta contra la integridad académica, la calidad educativa y también, bien lo ha dicho, a la propiedad intelectual. Y se expresa pues en esos actos fraudulentos de engaño, usurpación. Algunos llaman robo o copiar palabras, ideas de manera parcial o textos completos que son ajenos para presentar como suyo, como propio, como vuelvo a decir, con un atentado a la propiedad intelectual. Y en el ámbito académico adopta diferentes formas. Y como bien lo ha dicho, pues desde antes era copiar de apuntes. Conocemos los acordeones que hacen los jóvenes, papelitos que guardan en las mangas de las camisas, ¿no? Ahora último, hasta los dispositivos, los celulares son el dispositivo para copiar ideas, textos, imágenes, fotos, etcétera, sin citar la fuente. Y como bien lo ha dicho, todos pues copiamos, pero depende que lo citemos, ¿no? Entonces, esa práctica viene de copiar y pegar ahora. A veces los trabajos son un collage de muchos autores, de muchos textos, y a veces incluso no fuentes responsables. Y en la investigación tiene que ver a veces con copias de ideas parciales, hasta íntegras, ¿no? Y se presenta como copia. Y lamentablemente en este contexto también ocurre a veces cuando trabajamos, no citamos nuestros trabajos anteriores, copiamos en un nuevo trabajo y estamos cometiendo el autoplagio, ¿no? Entonces, eso también es. Pero además el plagio tiene pues dos formas de presentarse. Son lo que señalaba cuando se desconoce, o sea, son actos inconscientes cuando no se conoce más bien, o sea, por desconocimiento de cómo realizar trabajos académicos, de cómo realizar investigaciones, cómo utilizar adecuadamente las fuentes, citar, y generalmente se da en los primeros años de estudio por la diversidad cultural de estudiantes que llegan a la universidad, y esto lo hablo desde la propia experiencia de la UNCH. Jóvenes que de repente no han desarrollado trabajos con las exigencias que damos, no han tenido las oportunidades, y más aún en una región que durante el conflicto armado sufrimos mucho retroceso en educación en el área rural, y ahora complementa lo de la pandemia. Y es un acto consciente cuando se comete de manera deliberada, sabiendo pues que es una falta grave y se está infringiendo a los códigos de ética de conducta establecida. Sea por facilismo, flojera, falta de organización de tiempo en el caso de los estudiantes, o para cumplir estas tareas académicas. Puede ser también falta de capacidad, de concentración, de falta de orientación, y a veces presiones para cumplir con las tareas de manera rápida, cuando en algunos casos hacia finalizar el semestre se saturan de actividades. Entonces van a las fuentes, copian y presentan.
Entonces, el plagio como problema ha existido siempre y creo que nos ha dado una buena referencia, ¿no? Con el caso de estos ejemplos con que inició Lisbeth, ¿no? Sin embargo, en los últimos tiempos se ha incrementado mucho más en el contexto de las TICs, gracias al avance de las TICs, con el cambio de lo que llamamos la sociedad análoga a la digital, gracias a la red informática mundial, que en este caso estudiantes, profesionales, todo el mundo tenemos acceso a entrar y con un clic tenemos pues mucha información sobre diferentes temas. Entonces, yo quería trasladar esta experiencia a este contexto de pandemia. ¿Qué pasa en la pandemia? Al que no estábamos preparados, ni docentes ni estudiantes en muchos casos, ¿no? Pasamos a las clases virtuales y muchos jóvenes, como el caso de mi universidad, tienen limitaciones en acceso a Internet, débil conectividad, acceden con celulares, no pueden entender mucha clase, hay interferencias, se estresan, hay mucho problema de salud mental, pero hay una desesperación también de avanzar, de querer salir como sea. Entonces recurren, copian trabajos grabados de sus compañeros en sus celulares a través de WhatsApp y recurren. Entonces, ahí hay problemas de plagio que se presenta como una presión en los estudiantes. Entre otros factores que han contribuido al incremento del plagio podría ser la falta de una normatividad institucional, que muchas ya lo tienen, una normatividad clara y explícita en las universidades que sancione estos actos fraudulentos, ¿no? Ver que muchos recurren al plagio y trabajo también en trabajos o exámenes al ver que otros lo hacen. Y al ver que eso no tiene sanción, máximo que a veces el docente le desaprueba en ese examen, algunos de repente en el curso, pero no hay una cuestión clara, entonces todo el mundo recurre a esta situación, ¿no? En distintas asignaturas. Pero también, justamente con el aviso que daba de trabajos que se hacen, en este contexto pues han crecido personas inescrupulosas que ofrecen servicios pagados para elaborar trabajos, para vender tesis, incluso resolver exámenes, y eso lo vemos constantemente en los procesos de admisión, o suplantar, etcétera. Todo eso está relacionado. Entonces, esto me plantea, ¿y qué hacer frente al plagio, frente a estas faltas? Considero que las sanciones son importantes. La gente debe saber que estos actos se sancionan, pero estas sanciones y acciones punitivas no son suficientes, siendo muy importantes. Lo que se necesita es desarrollar acciones preventivas, de sensibilizar, de orientar hacia el cambio de actitud, ¿no? A la comunidad universitaria, fundamentalmente a los estudiantes desde que ingresan a la universidad. Para ello, creo que la universidad debe elaborar documentos, como decía, normativos, un reglamento contra el plagio, donde se aborde de este problema que nos está afectando tanto como una falta ética, una falta que tiene consecuencias para la universidad en cuanto a su calidad, consecuencias para el propio persona que plagia, ¿no? Entonces, de repente, junto con la orientación de deberes y derechos, promover pues el conocimiento de esto, se aborde este problema, ¿no? Se haga conocer de las sanciones disciplinarias según nivel de gravedad de los plagios, si es consciente o deliberada, ¿no? Y además quizá complementar con pequeños documentos, hacer resúmenes, hacer conocer a los cachimbos en la matrícula o al iniciar las primeras clases, pero esto debe complementarse con mensajes de mercadeo social, con técnicas visuales,
¿no? En ambientes del aula y en todo el proceso formativo. Y esto quería complementar. Yo dicto el curso de comunicación en trabajo social y cada año hacemos mercadeo de algunos aspectos de conservación de medio ambiente, el cuidado del agua, de los servicios, y 2 oportunidades nos referimos al plagio. Y los estudiantes desarrollaron mensajes interesantes y ubicaron en los salones en espacios visibles que siempre debíamos tener en cuenta. Entonces creo que esa experiencia me permite plantear eso. Pero también creo que debemos abordar a nivel de estudios generales en las asignaturas de propedéutica, metodología del trabajo intelectual, de cómo acceder a fuentes, cómo desarrollar trabajos académicos eficientes, ¿no? Citando fuentes, dando referencias bibliográficas correspondientes. Por otro lado, considero que el abordaje de este problema debe ser transversalizado, y coincido también con Lisbeth, en el desarrollo de las clases de las diferentes asignaturas, donde los docentes nos demos un tiempo necesario para orientar sobre el plagio y sobre sus consecuencias, ¿no? No solo en los cursos de metodología, y creo que es fundamental, ¿no? Donde se aborda la ética de investigación, integridad, sino en todos nuestros cursos. Por lo menos cuando trabajamos en el proyecto Hatunyan con los tutores hablábamos que los 10 primeros minutos sean hablar de estas cosas. Y creo que el docente no solo es el que va a dictar sus clases, transmitir conocimientos de su materia, sino también a partir de un texto que yo leí, no recuerdo en este momento el autor, el docente es muchas cosas. Al ser referente, somos orientadores. Además, considero que debemos tener una actitud más vigilante los docentes, de revisar con mayor detenimiento los trabajos de los estudiantes, mayor vigilancia en la administración de los exámenes o ver aspectos alternativos que no se caiga eso. Ya se han señalado estos programas de software, como el Turnitin, para el control de los trabajos más importantes. Sé que en algunos se están usando en las tesis, en las investigaciones, pero ¿cómo ampliar eso? Otro aspecto que quiero señalar en qué hacer es que a nivel de cada disciplina profesional se desarrollan cursos de deontología ética profesional. Creo que también esto se debe complementar con ética académica, ética en la investigación e integridad científica. Y lo otro, como algo final que quiero señalar, es que el trabajo de tutoría universitaria es fundamental. En esa relación horizontal, dialógica, que establece el docente tutor y el tutorado, se abordan distintos problemas que afectan al estudiante. Entonces, creo que esto puede ser un espacio importante para abordar el plagio, partiendo del reconocimiento de estas dificultades que tienen los estudiantes, fundamentalmente que proceden de áreas rurales, de lugares con muchas limitaciones. En el marco de estos problemas, detectar esta situación, orientar sobre el plagio y cómo orientar en el desarrollo de trabajo académico adecuado. Entonces, creo que no hay que olvidar que en la universidad formamos seres humanos, ciudadanos, que tienen que tener compromiso, sensibilidad social y responder. Y entender, desarrollar ese hábito que el esfuerzo lleva al éxito y que el plagio, como el facilismo, nos lleva a la mediocridad. Entonces atenta a la propia persona, atenta al propio desarrollo, y eso creo que es algo que hay que trabajar. Disculpen, no sé si pasé de tiempo. Muchísimas gracias. Si hay alguna pregunta, estaremos dialogando. Gracias. Muchas gracias, Gumercinda. Efectivamente, pasamos al espacio de preguntas, comentarios, pues intercambiar experiencias, preocupaciones de lo que son diagnósticos, medios, pues consecuencias, decisiones institucionales. Se han planteado también, digamos, la diferenciación tratándose de estudiantes, tratándose de profesores, en fin, hay varias posibilidades. El plagio en el trabajo académico, pero también en el trabajo de las investigaciones, en fin, hay varias reflexiones, anotaciones que
nuestras expositoras han dejado identificadas, así que nos permite pues conversar, aprovechar este espacio, esta convocatoria. Somos 40 personas reunidas esta mañana de distintas universidades, de distintos lugares del Perú. Entonces creo que hay una posibilidad que los invitamos a aprovechar a hacer este ejercicio de reflexión compartida. Doy el uso de la palabra a quien quiera preguntarle a Lisbeth, a Gumercinda, a sumar su propia reflexión a la que nuestras dos colegas ya han compartido esta mañana. Tienen el símbolo de la mano levantada para organizarnos un poquito, pero igualmente si alguien quiere pues intervenir, es el momento para hacerlo. No sé si Lisbeth, ¿tú quieres hacer un Sí, comentario complementario? Sí, sí, por favor, adelante. una especie incluso de pregunta, ¿no? Ya que no hay preguntas, de repente nosotras tenemos que preguntar, a ver si movemos un poquito ahí. Pero quería saber efectivamente qué es lo que pasa en sus universidades, qué es lo que han identificado, porque creo que eso ayuda mucho. Lamentablemente, no hay estudios aquí en Perú que nos puedan todavía decir cuál es el estado, ¿no? Entonces, esto es un poco hablar como a tientas, pero sí me interesa saber, porque me interesa a mí mucho el tema, ¿qué es lo que pasa en sus universidades? ¿Cuál es la práctica más común de repente? Esa sería una buena pregunta. Porque, por ejemplo, incluso puede ser como profesores, ¿no? O sea, nosotros como profesores identificamos ciertos aspectos y algo que también me olvidé de comentar, que es importante, es qué es lo que creen los alumnos de los profesores. Muchas veces los alumnos, por ejemplo, dicen, ¿no? En uno de estos estudios de España, nosotros cometemos esto, o sea, sabemos que podemos hacer esto con estos profesores. Hay otros profesores con los que no lo hacemos. Entonces, ¿por qué pasan esas cosas? ¿No? Porque los alumnos ven de repente en la figura de un profesor que no hay tanto control, que no hay cierta rigurosidad. Eso también puede ser como un tema para plantearnos nosotros como universidades y decir qué cosa está pasando, ¿no? Porque o sea, no es que un profesor, como decía antes, tenga un software en la cabeza y puede identificar, pero sí creo que cuando nosotros recibimos, por ejemplo, un ensayo, un examen, cualquier texto académico, y nosotros tenemos que leerlos y evaluarlo, nosotros tenemos que ser de alguna forma conscientes y decir, oye, esta persona esto no tiene sentido, esta cita no está bien hecha. Entonces, claro, lo que pasa es que normalmente cuando corregimos y no estamos en un curso de metodología o de redacción, difícilmente podemos identificarlo. Entonces, ¿cómo hacemos ahí, no? Es como, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? Entonces, ¿qué hacemos? Nosotros vamos a tener que estar también, o tenemos que estar preparados en esas circunstancias para poder dar el feedback y decir, oye, yo creo que aquí no está bien esto que estás planteando. ¿Por qué? Porque no tiene buena la cita, porque no está bien hecho. Entonces, de repente, ¿qué es lo que ven o lo que vemos de repente casi siempre en nuestros alumnos? ¿Cuál es esa práctica más común? Esa podría ser una pregunta. Muy bien, respondemos desde Arequipa, desde Chiclayo, desde Huancavelica, distintas ciudades que están conectadas, están presentes, Lima también, Amazonas, nos ha planteado Lisbeth compartir un poco la experiencia inmediata, la más próxima, ¿no? Digamos, hay un tema de política institucional, pero también hay un tema de dato personal, que seguramente pues, tendrá que convertirse en un estudio para poder hacer
tener evidencia y hablar de muchas, pocas áreas, espacios, pero bueno, la reflexión se inicia desde el contraste también de experiencias, ¿no? Así que los invitamos, ¿alguien quiere responder, sumar a la pregunta de Lisbeth? Gumersind, en su caso también lo plantea usted desde la experiencia, digamos, del aula, ¿no? Desde el profesor como ejemplo, aquí justo tenemos el vicerrector de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza, el doctor Barrena. Adelante, doctor, por favor, para conocer su posición y su reflexión. Está silenciado, no podemos escucharlo, doctor, disculpe. Un saludo cordial, doctor Martín, para las expositoras y todos los colegas que están conectados para estas actividades programadas por la RPU. El tema de la ética e integridad frente al plagio es un tema que nos ocupa a todas las universidades, ¿no? Sobre todo en estos tiempos de pandemia donde se han desarrollado las actividades académicas de manera virtual. Los jóvenes han tenido quizá un poco más de tiempo, un poco más, se han confiado en que pueden cometer algún fraude para sacar una mejor nota en el examen, sobre todo en eso, ¿no? En los exámenes con ayudas no adecuadas, ¿no? Entonces, han tenido que recurrirse al ingenio de los docentes para poder tratar de superar esta oportunidad, entre comillas, que tendrían los estudiantes. Ahora, con respecto a la evaluación de los trabajos que presentan los estudiantes, considero que mucho depende de la dedicación que le dé el docente a su actividad de formar profesionales honestos, exitosos, proactivos. Si yo le dedico el tiempo suficiente, voy a tener que revisar los trabajos y devolver a los estudiantes diciéndole, mira, esto tienes que parafrasearlo porque lo has copiado igualito como está en la otra, una referencia que me sale acá y que tú no lo has citado. Quizá fortalecer un poco más lo que es la redacción científica, la redacción de documentos, puesto que no se trata solamente de encontrar algo que me interesa, lo copio y lo pego tal como está, ¿no? Sino muchas veces hay que hacer un parafraseo o una interpretación de la información para poderlo incluir en el documento que estoy redactando. Entonces, esta actividad de docente universitario tiene mucho que ver con el tiempo que le podamos dedicar a esta actividad para poder contribuir efectivamente a la formación, no solo de profesionales científicos, sino también éticos, responsables, respetuosos de los aportes que ha hecho otras personas a través de sus trabajos de investigación, ¿no? Y no es justo que simplemente se copie, se pega y no se reconozcan los créditos de los autores. Es lo que puedo mencionar de momento. Gracias, colegas. Muchas gracias. El profesor Jorge, no tenemos su institución, pero también ha pedido el uso de la palabra. Adelante, por favor. Buenos días a todas y todos. Soy profesor Jorge Tejada Campos de la Universidad Nacional de Cajamarca. En realidad, este es un tema que debe motivarnos a reflexión y a compromisos, porque en realidad, al menos nosotros tenemos las experiencias no muy buenas, en el sentido de que el problema más grande, en mi opinión, es el tema de la evaluación. En tiempo de virtualidad es bastante difícil evaluar, por ejemplo, la autenticidad de los trabajos de los chicos, la originalidad del trabajo. Se puede recurrir a terceras personas para que te ayuden a hacer la evaluación, por ejemplo, en tiempos de virtualidad. Y estos fenómenos se vuelven incontrolables. Hay experiencias de que, por ejemplo, en tiempo de presencialidad, no tenemos alumnos, digamos, todos no son buenos, todos no rinden, todos no son responsables. Sin embargo, se ha observado en tiempos de virtualidad
donde los alumnos, digamos, más relajados, menos cumplidores, aparecen con evaluaciones que son algo así como que casi perfectas. Entonces, es un tema de valores que difícilmente se puede controlar desde la etapa virtual. Nosotros estamos volviendo a la presencialidad y estamos observando, por ejemplo, que el alumno que aparentemente tenía muy buenas evaluaciones en la virtualidad, hoy tiene dificultades en las etapas presenciales. O sea, el tema ético, el tema de la responsabilidad individual es un poco complejo. Incluyendo, vean ustedes, nosotros hemos podido detectar en nuestra universidad de que ha habido casos de que profesores han sido reemplazados por otras personas para desarrollar clases. Es en verdad un poco difícil de creer, pero se ha detectado algunos casos en que unos docentes simplemente aparecían con el nombre en los cursos, pero eran encargados para que otros profesionales u otros profesores puedan reemplazarlo. O sea, miren, son cuestiones éticas que van más allá ya del simple hecho de cumplir tareas académicas. Respecto del plagio, del copia y pega, me parece que es un problema pendiente, por lo menos en la universidad. Nosotros aplicamos en lo posible algunos procesos, especialmente para controlar la calidad de las tesis, pero también tenemos dificultades en la fidelidad y el cumplimiento del asesoramiento de las tesis. En el rol que deben cumplir los miembros de jurados de evaluación para que se garantice de que realmente son trabajos de tesis originales, que se respetan los derechos de autor. Pero es un trabajo pendiente, progresivo, que hay que tener cuidado siempre. En realidad, me parece que, por lo menos en mi universidad, es una tarea pendiente que probablemente nos va a demorar en superar estas dificultades. Luego me parece que las exposiciones han sido muy interesantes y me parece que esta experiencia la debemos compartir. Yo he querido compartir con ustedes estas ideas. No sé cuánto de cierto también está ocurriendo en otras universidades. Muchas gracias. Gracias, profesor. Bueno, de Amazonas a Cajamarca y ahora vamos a Chiclayo. Está la doctora Emma Wong, vicerrectora de investigación de la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo. Buenos días, Emma. Adelante, por favor. Buenos días, Martín. Buenos días a todos los colegas. Muchísimas gracias por este espacio de reflexión, ¿no? De puesta de manifiesto de las buenas prácticas que justamente se tienen en las universidades. Y la transparencia también para poder nosotros expresar lo que está sucediendo, porque es importante. Ningún problema se puede abordar si es que no soy consciente de lo que está sucediendo en las universidades. Quería destacar estos aspectos que ha resaltado la doctora Gumersinda, como implementar normas claras, flexibles y transparentes en la universidad para evitar justamente este tema del plagio. Y también dijo dos términos importantísimos, ¿no? Que las acciones no solamente deben ser punitivas, sino también preventivas. Y ahí es que quería agregar algo. En la prevención justamente está el tener toda una organización y un compromiso institucional que no solamente decante los cursos de investigación, porque lo que se hace usualmente es tener un software antiplagio en las universidades, tenemos una práctica de esa naturaleza, ¿no? Pasar los trabajos y ver cuál es el porcentaje que arroja. Sin embargo, no nos hemos detenido todavía a mirar la investigación formativa, que son las primeras asignaturas que justamente están llevando los alumnos cuando ingresan o cuando están en todo el desarrollo curricular. Y es ahí de repente donde deberíamos darle un poco más de fuerza
¿no? Sumar nuestros compromisos de poder con los vicerrectorados académicos, tratar de monitorear o de garantizar que en este proceso tan importante se den todas estas regulaciones, porque la prevención justamente es lo más importante. Creo que hay todavía un trabajo pendiente por hacer en las universidades de darle darle mayor fuerza a este control en las asignaturas que convergen para poder edificar la investigación formativa y justamente en esperar que ya cuando llegan estos cursos que los llevan a las tesis o a los trabajos de investigación para graduación, ya no se presenten estas prácticas, sino más que todo haya sido incorporado, ¿no?, como parte de esta formación. Creo que eso es lo que nos falta un poco fortalecer en las universidades. Es un trabajo que nosotros, en nuestro caso, estamos tratando de mejorar. También hay regulaciones que vienen desde fuera, ¿no? Nos decía Gumersinda sobre las regulaciones al interior, pero ya tenemos un nuevo reglamento de RENATI que ha incorporado, inclusive nos exige un comité de integridad académica que nos indica qué es lo que deberíamos hacer en el caso de que se presenten estos casos de plagio, ¿no? Entonces ya nos piden regulaciones, es probable que muchas universidades ya lo tengan implementado de una manera mucho más formal, pero creo que también las propias regulaciones que vienen desde fuera nos ayudan también a poder mejorar. Es lo que quería comentar. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. ¿Alguna intervención, comentario adicional? Sí, yo quería plantear, a partir de las últimas cosas que han dicho, creo que el asumir la docencia sin tener una formación pedagógica es un reto, es un proceso de aprendizaje importante. Entonces, retomando estas palabras que al inicio escuché el el rector de la PUC, que hablaba de esta honestidad, transparencia, formar para el futuro, me parecía tan importante retomar y cómo los profesores vamos aprendiendo en el proceso y vamos trabajando. Y ahí hay la necesidad también de colaboración de docentes mayores, ¿no?, antiguos, que se dicen, con los jóvenes, cómo empatamos y cómo vamos dejando fuentes. Es cierto, la dificultad de ser muy minuciosos, pero todo eso la práctica nos va aprendiendo. Y en cuanto a las normas, efectivamente hay normas internacionales que se están aplicando. A nivel de la investigación para las tesis, ya hay normas nacionales y las universidades ya han formado los comités de ética en investigación, han trabajado sus códigos de ética, los reglamentos, manual de procedimientos, pero creo que también para la parte más académica, formativa, hay la necesidad de hacer. Y hay universidades que ya lo tienen, me parece. Y a nivel de fuera he podido ver que sí hay esta experiencia. Entonces creo que estos son espacios importantes. Por ejemplo, el año pasado hubo un curso sobre justamente propiedad intelectual, integridad académica, ética e investigación, desarrollado en el marco de la Red Peruana de Universidades. En ese sentido, yo creo que un llamado pues a las autoridades que también podamos trabajar en forma conjunta normas, sin que sea pues totalmente adecuada para cada uno, o sea, por lo menos en aspectos generales, normas para las universidades que puedan adecuarse a las realidades particulares, porque las universidades regionales tenemos mucha presencia de jóvenes que vienen con muchas limitaciones, y efectivamente esto de dedicar quita tiempo, es tedioso, pero también es una satisfacción para el docente cuando en la etapa profesional los jóvenes dicen: gracias a esto aprendí, gracias que me corregiste, si no me hubieras dicho esto hubiera cometido. Entonces son satisfacciones que uno cosecha en el futuro, y creo que tenemos que tener una apertura a ir cambiando. Definitivamente hay gente que a veces piensa que eso no es malo. Yo recuerdo una experiencia personal hace años, cuando aún recién egresaba. Yo hice un informe de prácticas con una cooperación internacional, y después de un tiempo me encuentro con una colega, me dice: ¡ay, tu trabajo me fue útil!
Tú sabes que todo eso lo he adaptado a la realidad donde trabaja mi esposo y con eso he presentado. Bueno, me sorprendió y ahora me sorprende más. O sea, ahora cada vez más salen a luz estos problemas y hay la necesidad de trabajar. Hay la necesidad de colaborar. Para mí este espacio de la Red Peruana de Universidades es excelente para poner en la mesa lo que preguntaba Lisbeth, ¿qué está pasando en nuestras universidades? ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo podemos mejorar? Y que este discurso de la calidad, la competitividad, está ligado también a un trabajo como debe hacerse. Entonces, creo que son retos que nos plantean y el asumir este rol de docente, buscar. Y en las evaluaciones es cierto, hemos tenido muchas dificultades. La virtualidad nos ha generado muchos problemas, entonces a veces hay que buscar trabajos donde ellos analicen, donde comenten, donde aprendan a decir, pero esto ¿de dónde nace? De los intercambios que podamos hacer los docentes de nuestras experiencias, buenas o malas, porque de lo malo también se aprende, no se repite más. Gracias. Gracias, Gumersinda. Le damos entonces a Lisbeth la posibilidad de la reflexión de cierre de esta mañana. Gracias, Martín. Sí, efectivamente yo creo que, como ya lo hemos visto, ¿no? Con las participaciones además, creo que es muy importante, no con el afán de no culpar al alumno o a la alumna, porque no se trata de eso, ni tampoco de decir, no, es muy complicado para el profesor, porque creo que como parte del entorno de la academia, como parte además de, así yo siempre digo, el profesor y el alumno a las finales son una moneda con dos caras, ¿no? Porque el alumno aprende del profesor y el profesor también tiene la responsabilidad de ser quien gestiona el conocimiento, ¿no? La cátedra, pero también tiene que ser quien con el ejemplo muestre, porque a veces es sencillo decir, yo siempre le digo a los chicos, tienen que escribir bien, ¿no? Tienen que esforzarse, pero la pregunta es, ¿alguien, incluso nosotros, nos ha enseñado a cómo escribir en la universidad? ¿Alguien nos ha dicho, oye, mira, tienes que hacer esto más lo otro? Porque la universidad es ese espacio. Ahora, así como también decía Gumersinda, efectivamente sí, sería ideal que desde que el alumno entra a un colegio, así sea en inicial, se le explique y se le diga, esto es tuyo, esto de aquí, esta parte no es tuya, la vas a usar, pero tienes que aprender en distintos niveles, ¿no? Porque eso es parte del crecimiento. Entonces, la ética también la aprendemos desde la casa, la aprendemos en todos estos espacios académicos a los que nos enfrentamos durante toda nuestra vida. Entonces, creo que, y ya con esto cierro, lo ideal sería que empecemos a implementar esas prácticas. Yo les pregunto, ¿cuántas universidades tienen el curso de redacción académica en los primeros ciclos? ¿No? O durante la carrera, ¿cuántos alumnos llevan el curso de redacción? Porque al menos así ya sabemos que han pasado por un curso de redacción científica, redacción académica, argumentación, porque de estos cursos aprenden los alumnos y aprendemos también los profesores, ¿no? Entonces, de repente, tenemos que implementar algún tipo de taller para que sobre esa base nosotros digamos, oye, a pesar de esto, no estamos siendo capaces, ¿qué cosa podemos hacer para poder combatir esta plaga, ¿no? Porque realmente es algo que nos compete a todos y también nos hemos visto involucrados de alguna forma en esta salida tan sencilla que parece, pero a la final nos damos cuenta que interrumpe y puede dañar toda nuestra reputación, ¿no? Que es también lo que tenemos que enseñar. Bueno, eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias. Solo nos queda entonces invitarlos esta tarde. Está programado un panel de acceso libre y de transmisión en tiempo real en el Facebook oficial de la Red Peruana de Universidades. El panel se llama Experiencias de Gestión Académica en el Retorno a la Presencialidad. Se presentarán testimonios de 4 universidades. Y mañana, en un espacio similar a este, mañana a las 9,
tenemos roles de los docentes universitarios en las nuevas modalidades educativas. Así que pues durante toda la semana hay un programa de actividades, pero las más próximas son las de esta tarde a las 4 y la de mañana miércoles a las 9 de la mañana. Agradecemos a Lisbeth, a Gumercinda, pues las reflexiones que han compartido con nosotros, a las más de 40 personas que nos han acompañado esta mañana, pues su participación, y los esperamos para los siguientes eventos programados dentro de esta semana, que es la Semana de la Formación Universitaria, promovida desde la Red Peruana de Universidades. Muchas gracias, que tengan una excelente jornada. Buenos días. Buenos días. Buenos días, gracias a todos. Hasta luego.